Reciban un caluroso abrazo y un agradecimiento eterno por seguir aquí en contacto divino, todos juntos aprendiendo con cada uno de los invitados que vienen aquí a hablarnos de sus experiencias, pero sobre todo a través de ellas enseñarnos tantas y tantas cosas que estoy segura que utilizaremos en nuestro día a día, pero sobre todo que tendremos un mayor nivel de conciencia y una manera de ver la vida de una forma totalmente distinta. Hoy me acompaña, yo la he visto mucho en las redes sociales y tengo el honor de tenerla el día de hoy, pero desde el momento en que la vi, dije, qué energía tan hermosa tiene esta chica, cuánta luz, qué experiencia tan enriquecedora. Y por supuesto, sabiendo todo lo que ella tiene para dar, para ofrecer, a través de todo lo que ha vivido, yo no quería quedarme con esa experiencia y quise traerla el día de hoy para que comparta con toda la comunidad todas esas vivencias de grandes enseñanzas y de mucha luz que tiene para brindarnos. Le quiero dar la bienvenida a Vanessa Varese. Muy buenas tardes, buenos días a todos y a ti también. Gracias por estar aquí. Gracias, Annie, sobre todo por tan bonitas palabras que alimentan mi alma y mi corazón. Y es también un honor estar aquí. Gracias por invitarme. Y hoy día tenemos cosas muy bonitas que hablar desde el corazón. Claro que sí. Tienes una gran trayectoria. Eres terapeuta holística, eres coach también y mentora, medium, eres también conferencista. Tienes una especialidad en vidas pasadas, pero sobre todo vienes cargando con muchas experiencias hermosas que está compartiendo al mundo. Y yo quiero que nos hable, Vanessa, sobre esas experiencias que comenzaron o comenzaste a vivir desde que era muy pequeña, pero que trajo a tu vida grandes bendiciones. Así es, Annie, bueno, desde muy niña yo nací, me pasó algo muy extraño, porque cuando yo logro ser consciente, creo que a todos recordamos una parte donde como que sí, ya eres más consciente de lo que ya eras, me refiero a cuando éramos niños, nos encontramos jugando y como que decimos, oh, existo, de repente como que te viene una conciencia así. Yo recuerdo de que podía sentir más energía de lo normal y no sabía qué era. Podía sentir a los árboles, a los animalitos, a las personas. Incluso me acuerdo que mi mamá me dice de que yo no podía ver noticias, porque cada vez que yo veía alguna noticia, yo lloraba y lloraba y lloraba y mamá me decía, pero ¿por qué lloras? Yo le decía, yo no entiendo por qué la humanidad se hace tanto daño, pero mira mi lenguaje, ¿no? Humanidad. Entonces mi mamá decía, ¿es esta niña qué le pasa? Ella también es humana, no sé por qué dice humanidad. Entonces mi mamá creyó de que yo era extremadamente sensible. Decía, no, pues esta niña es muy sensible, entonces tenemos que enseñarle a ser un poco más fuerte ante la vida. Y bueno, a pesar de eso, cada vez que yo veía noticias, yo prefería irme porque me dolía mucho. Y mi conversación no era una conversación de niña, mi conversación era conversaciones siempre de una persona ya vivida, de una persona mayor. Y entonces mi mamá me dice que yo me sentaba en el mueble, chiquitita, y con mis piernas así cruzaditas, escuchaba a los adultos y los aconsejaba. Tanto que los tíos, los amigos de mis padres, pues ya me decían, pues esta chica tiene mucha sabiduría, nos acaba de decir algo que llevamos horas. Y así pasaba. Hasta que, bueno, llegó un momento donde comenzó algo un poco más fuerte en mi vida. Yo había nacido antes de tiempo, o sea, 6 meses y medio nací. Y bueno, siempre fui en esa época, porque ya no, una niña cristal. Es decir, cualquier cosa que pasaba, yo me enfermaba, se me rompía un hueso y así. Bueno, en esa época, yo nací en el 83. Lo único que creo que lo único que hacían era verificar que tuvieras tus órganos completos y que no tengas algún síndrome, ¿no? Pues Uh -huh. ahora, en la actualidad, creo que ya un poco más y escanean a los bebés, ¿no? A los niñitos.
Entonces mi familia no sabía que yo pues era como que una niñita cristal y siempre, toda mi vida me la pasé a cada rato yendo a los hospitales, a las clínicas porque me enfermaba. Para eso yo ya tenía esa conexión, porque mi mamá dice que cada vez que yo salía a jugar y cuando no regresaba, tú le veías a mi mamá en cada casa yendo árbol por árbol. Vanessa, Vanessa. Y entonces dice que los vecinos le decían, ¿a quién busca? Todos los vecinos ya sabían que su hija Vanessa paraba en algún árbol. Entonces, hasta que llegó un árbol que estaba un poco lejos y me vio ahí, mi mamá dice que yo paraba ahí abrazada en los árboles, que yo les hablaba a los animalitos y, y siempre yo le decía a mamá, mamá, yo siento que no voy a vivir mucho. Y así, Mm. yo no sé por qué yo sentía, y yo sentía que había nacido con un propósito especial. Efectivamente, donde yo estaba, sanaban. Yo no podía creer, pero sanaban. Pero yo no me daba cuenta que también yo misma, al sanar, porque no sabía cómo protegerme, creo que también eso me hacía un poco de daño, ¿no? Pero Ujú. yo sanaba, y donde yo paraba, sanaba. Muy aparte del tema de mi salud. Y bueno, pasó el tiempo en mi vida terrenal que tenía que haber vivido con los maestros padre, madre. Llegó a los 21 años. Para eso, desde muy niña, yo tenía dificultad para poder evacuar. Y bueno, pasé por todas las dietas que te imaginas, tratamientos y todo. Yo seguía sintiendo que mi vida no iba a ser muy larga, no iba a ser muy larga, pero al mismo tiempo era muy constructora, era muy creativa y mi relación con los ángeles era muy fuerte. Mi mamá me dice que cuando yo nací, mi papá era militar, me trasladan a esa ciudad que mi papá estaba, que era Huancané, estaba en Puno, Perú, y mi papá dice que en ese lugar como que penaban y se abrían cajones y saltaban cuchillos y mi mamá no le creía. Hasta que llegamos con mi mamá, yo estaba de bebé, y, y dice que en el momento que entró, mi papá le dice, oye, ¿qué aroma le has puesto? Huele a flores y mi mamá, nada, venimos de viaje. Me bañaban y olía a flores. Entonces, las Tú personas, olías a flores. yo olía a flores. Entonces, por más que me bañaban, y más me visitaban y la gente se comenzó a pasar la voz y era más fuerte y más fuerte. Y las personas que se acercaban decían, oye, hay un aroma y las personas que se acercaban, dice mi mamá, que como que lloraban o sentían una energía que era como un amor diferente. Bueno, hasta que, bueno, mi papá como no creía mucho en esto, mi mamá dice que un día estaba cocinando y yo estaba en el coche y mi papá estaba comiendo y mi papá estaba renegando. Hasta que de pronto se abre el cajón. Muy bien. Y ¡blum! Sale de nuevo un cuchillo. Mi mamá se queda y salieron todos corriendo. Me cogieron como bebé y van donde un curita. Y el curita le dijo, me preguntó si es que yo estaba bautizada y le dijeron que no, que era importante que me bautizara. Ahí, bueno, con el objetivo de que cesara Ajá. supuestamente todas estas cosas negativas. Bueno, entonces me acuerdo de que comenzaron ellos mucho a orar para elevar la vibración y como que pasó, eh, eh, llegó el tiempo en que comenzaron a visitarme mucho, mi papá era militar y los soldaditos me visitaban mucho. Se buscaban la forma de cómo ir a buscar, a verme. Llegó un momento donde mi mamá me dice que el patio de mi casa era como un zoológico, porque había muchos animales y plantas, y que yo jugaba con todos ellos y que yo era muy feliz con todos ellos. Y que los soldaditos decían que no entendían cómo, pero sentían una energía sanadora de alma, o sea, era como que entrara algo en su corazón. ¿Sí? Bueno, pasaron los años, fui creciendo, mi papá lo derivaban a diferentes ciudades, yo enfermaba mucho y para eso siempre mi conexión era muy fuerte. Y en esa casa, mi mamá un día me encuentra debajo de la cuna. Mi mamá dice, ¿qué pasa? Si está bautizada, ¿por qué está debajo de la cuna? Y así.
Mi mamá dice que yo jugaba con mis muñecas haciendo esto. Oh, O sea, las sanaba sanando. a mis muñecas. Y me encontraba siempre jugando, hablando con otras personas en esa casa. Entonces mi mamá creía que eran mis amigos imaginarios. Hace que un día yo le digo, mamá, mamá, esas personas que estaban acá ya se fueron. Mi mamá, ah, sí, ya se fueron. Se habían quedado aquí en una época muy antigua, pero ya se fueron. Dicho y hecho, cesaron Ya los ruidos. los ruidos y se fueron. Bueno, fueron pasando los años, yo podía sentir cuando la gente iba a morir, que ya podemos hablarlo en otro programa, podía sentir, pero solo cuando era su momento. Podía ver a los seres de luz, podía ver a las almitas que habían desencarnado recién. Y yo paraba muy asustada, Ani. Yo creo que algún día yo escribiré un libro, Ani, contando la experiencia más que nada del lado de mi madre, porque mi mamá dice que paraba muy asustada. No sé si todos han visto la película que se llamó Sexto Sentido, de ese niñito cómo sufría, tal cual yo sufría. Mi mamá me veía, mi mamá lloraba conmigo, yo me paraba metiendo en la cama de mi mamá por lo que yo veía, o a veces estaba de la nada y estábamos en un hospital. La mayoría de personas le tiene temor a los cementerios. No, en realidad yo le tenía temor a los hospitales, porque Mm. es ahí donde la gente desencarnaba. Entonces yo paraba viendo un montón, hasta que mi papá dijo, pues esta chica debe ser un poco aquí, hay que llevarla a un psicólogo, a un psiquiatra. Me llevaron y al contrario decían que estaba muy bien, hasta que llegamos donde en esa época se llamaban parapsicólogos. No sé si recuerdan todos, ¿no? Lo que podían ver esa parte paranormal. Entonces me Ajá. dijo que venía de una hermandad, que creían en los ángeles y que yo pues era una niña índigo, que nacía con una misión especial y que al contrario, que mientras mis padres se conecten al amor, a la parte espiritual y comiencen a creer en mí, eso me iba a ayudar. Dicho y hecho. Bueno, mi papá militar todavía como que no creía. Mi mamá se entregó a esto y yo creo, Ani, Te que apoyó. la misión exacto que tengo ahora y que estoy cumpliendo, no lo hubiera podido hacer sin ella, sin Qué ella, porque ella importante. creyó en mí, ella se entrenó, Ani, porque ella, en vez de decirme, cállate, esas cosas no existen, ella me escuchaba, ella me decía por dónde está, ella misma saumeaba, ella misma, o sea, ella realmente yo siento que es mi ángel terrenal, ¿no? Que dijo que antes de nacer dijo, sé que tú vienes, yo naceré para cuidarte, Ujú, para no perderte en tu misión. ujú. Bueno, ¿qué pasó? Y ahora voy al tema de la enfermedad. A los 21 años yo llegué a tener una barriguita tan grande porque no evacuaba. Entonces yo para eso le decía a mi hermana, yo me despedía de mi hermana y le decía, hermana, yo solamente voy a vivir hasta los 21 años. Y para eso, pues no es que se lo decía siempre, solo de vez en cuando, porque yo meditaba mucho de niña. Yo le decía, porque Dios ya me dijo que me voy a los 21. Y efectivamente, un día yo estaba meditando y me dijeron que a los 21 años mi misión ya se había acabado y que a los 21 años yo me iría. Bueno, dicho y hecho, a los 21 años es donde me detectan que me desahuciaron, Wow. tenía necrosado la mitad de mis intestinos. Muy bien. Y pues eso había creado, pues, estuviera todo esto muy mal. Me desahuciaron porque encima tenía un tumor cerebral, tenía problemas en el corazón y que mis probabilidades de vivir eran el 0.02%. A pesar de Mm. eso, mi mamá firma para que me operaran. Y ahí comienza algo diferente en mi vida, porque yo me acuerdo que yo siempre tenía una conexión muy fuerte con el universo, con la Pachamama, con toda la energía en realidad, ¿no? Yo siempre me he sentido parte de todo, no parte de una religión, sino parte de Ujú. todo el amor. Y bueno, para eso déjame decirte algo que me estaba olvidando. Yo desde niña, dice mi mamá que yo lloraba porque yo recordaba mis vidas pasadas.
sea, yo recordaba a Annie, y eso tendríamos que hablar un día porque es una historia un poco larga. Lloraba y recordaba que yo venía de otro planeta. También recordaba que había sido un piloto, que me había Wow. estado Siendo niña. siendo muy niña. Y hay muchos casos que ya les hablaré como especialista en vidas pasadas. Algún día de que muchos niños recuerdan sus vidas pasadas. Bueno, ahora vuelvo a los 21 años. Entonces me acuerdo de que esa noche, un día antes, me pongo muy mal porque me habían puesto una sonda, la sonda se hizo un nudo dentro de aquí, justamente la sonda me la habían metido hasta el duodeno y como había estado caminando y hablando mucho se me había enredado. Ese día, si no fuera por una enfermera que me comienza a sacar la manguera, había como un nudo de una manguera que se hace como puntas, ¿no? Ese es de la sonda, y comienza a hacer daño. Llega acá y me comienzo a ahogar y ella decide arrancármelo, se me revienta la nariz y todo, Oh pero my yo God. pienso que era una opción, o me moría o así es. Había perdido mucha sangre, al día siguiente estaba muy débil y yo me Wow. acuerdo que ya días antes yo ya no hablaba. Estaba tan mal, Annie, que había bajado a 33 kilos de peso. Y no Wow. hablaba yo. Antes de que me sacaran la sonda, yo solamente hacía así. Así me comunicaba y todo lo escribía. Bueno, pasó que me sacaron la sonda, me lo volvieron a poner. Al día siguiente ya me operan y yo le digo al doctor, por favor, dígame que ya no me vengan a poner más la sonda porque para mí era un suplicio, era mucho dolor la sonda. Bueno, me operan y yo para eso me pido que mucha gente oraba por mí, la verdad. Me operan y cuando de pronto me despierta, pues son los cuidados intensivos que te ponen después de operar, ¿no? En ese Claro. momento, Bajo una y condición así tan difícil. me acuerdo que me despierto y veo que ya no solamente tenía una sonda, tenía sondas por todos los edificios que te imaginas. Entonces yo reniego y comienzo a renegar y comienzo a decir, ¿cómo es posible? El doctor me engañó y comienzo así a renegar. Mientras yo veía todo, cuando de pronto comienzo a convulsionar. O sea, comienzo por toda la Agravarse. y Ujú. escucho, y comienzo a ellos a verlos correr y bueno, de pronto, despierto y yo ya estaba fuera de mi camilla. Y dije, no pasa nada, ya estoy bien, me hicieron caso, ya estoy sana. Y yo veía que los doctores corrían y trataban de resucitar a alguien, o sea, metían, ¿no? Y corrían y decían, se está yendo, se está muriendo, se está muriendo. Yo me acerco y esa persona que se estaba yendo era yo. Y dije, oh no, trato de tocar al doctor y mi mano se atravesaba, trataba de decir que yo estaba al costado, no podía regresar, no podía regresar. Para mí habrán pasado horas, pero en este plano en el que me trataban de salvar la vida, habrán sido que segundos. Hasta que yo decía, no te imaginas, oraba, gritaba, pataleaba, trataba de abrir la puerta y nada. Nada. Hasta que dije, bueno, la palabra mágica, yo quiero y elijo vivir. Así que regresé a mi cuerpo. En eso que regresé a mi cuerpo, las personas, me acuerdo que los doctores, porque los escuchaban, decían, bien, bien, ya la hemos estabilizado, pero está en coma. Estuve en coma y en ese que estuve en coma me fui a otro plano y ahí me conecté. Me conecté con tantos nombres que le dicen, ¿no? Dios, Padre, Madre, todo. Estuve con él y me preguntaron y tenía que pensar durante unas horas si de verdad yo me quería ir porque ya era momento de ya regresar, que mi misión había acabado y que ya había aprendido lo que tenía que aprender. Pero yo pedía y decía, por favor, denme otra misión. Y me dijeron que tenía horas para poder darme cuenta de que sí o no. Bueno, Ujú. salgo del coma y me llevan a la habitación y le dicen a mamá, señora, no se quede esta noche, contrate una enfermera adicional
la recomendamos porque el cuadro en el que ella está hoy día se decide. Dicho y hecho. Mm. Felizmente que mi madre no estuvo ahí, en realidad porque yo botaba sangre por la boca, por la nariz, por todos lados. Y yo sentía que ya me estaba yendo, a mí yo ya sentía y cada vez me sentía más lejos, hasta que en ese momento yo me acuerdo que tenía una imagen de, de un ángel y de Jesús, y en esa época me habían dado como que, le llaman aquí en Perú un detente, de Señor de los Milagros. Pero para eso yo siempre veía un ángel violeta, veía, sentía la existencia, toda la existencia, como yo le llamo, ¿no? Padre, Madre, Dios, y a esta imagen hermosa de Jesús. Entonces yo dije, todo suma, mientras todos oraban, y decía, todo suma, y lo llevo en mi corazón. Y yo me acuerdo de que Ani, felizmente que mi madre no estuvo porque yo gritaba de dolor. Yo estaba Mm. agonizando, y lo único que yo escuchaba que las enfermeras decían, está agonizando, llamamos a su familia, no llamamos. Entonces ¿Sentías yo el dolor, Vanessa? sentía el dolor, pero ¿sabes lo extraño? Es que con poco a poco, y eso nunca lo he dicho antes, yo sentía, me sentía más lejos de mí. Es como que si poco a poco me estaba yendo, ¿no? Me sentía lejos, y eso fue lo extraño, ¿no? Hasta que pronto ya me dejó de doler el cuerpo, y ¡pum! Cierro mis ojos. Para eso, lo que estaba pasando en este plano es que al frente mío le habían operado de emergencia a una de mis enfermeras que me había estado cuidando. Y ella vio cómo yo me comienzo a ahogar, que mi cabeza se voltea y comienzo a ahogarme. Y trataba, la enfermera trataba de levantar a la enfermera que se había quedado dormida, y en ese interín llegan a tratar de salvarme, y yo te cuento lo que me pasó en ese momento. Mientras ellos trataban de salvarme, llamar a los médicos, yo me acuerdo que nuevamente me llevan a este lugar tan hermoso, con colores que no son ni siquiera aquí palpables con el ojo humano. Los sonidos que habían eran increíbles, que no hay ningún instrumento ni que exista todavía. Los tonos eran tan bonitos, había muchos seres de luz que me estaban recibiendo, y de pronto me encuentro nuevamente con la gran existencia. Y me dice, y yo le dije, quiero quedar, dame otra misión. Y también porque algún día quiero casarme, quiero tener mis hijitos, dame otra misión. Yo la voy a cumplir, por favor, dámela. Para eso, que es como que si regresar, porque estoy contando en resumen, porque fue muy largo todo lo que vi, cómo me puso las manos en mi corazón, las manos en mi barriguita, esos detalles tampoco los había contado antes en mi estomaguito. Me pusieron unas manos, me llenaron de un montón de flores, hierbitas, y ¡prax! Te estaban Voló sanando en el astral. en el astral, mira. Y mientras me hablaba, y algo me susurraba, y yo comencé como que a recibir mucho. Y yo sentía como que si algo acá fuera movido, y recibía mucha información, mucha información, mucha información. Y hasta que de pronto me voy a otro plano, y en ese plano, mi tía, una tía que había fallecido de cáncer, viene a mi habitación. Entonces, no sé, si tú has visto que cuando a ti te internan para una cirugía, te ponen la bata al revés. Ujú, sí, Muy bien, la bata al revés, o sea, la apertura atrás, sí, ¿no? La ajá, sí. abertura. Y yo me acuerdo que viene mi tía que había fallecido, y toda mi habitación del hospital estaba oscura, pero la puerta estaba sin puerta. Y toda esa puerta estaba llena de luz, o sea, como todo un pasadizo. No sé si me dejo entender, ¿no? Sí, Y toda mi ajá. habitación estaba oscura. Entonces viene mi tía, ¿no? Y viene donde mí y me dice, vamos. Entonces yo agarro y le digo, ya. Y, no, pero, perdón, ese episodio fue antes de que yo me encontrara, me llevaran donde Los Ángeles. O sea, pierdo la noción, y es ahí donde viene ella. Ella, y me dice, ven. Y me dice, ven, 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 ven. Y comienzo a caminar, y le digo, espérate un ratito. Me agarro la bata, cojo mi carrito del suero y me bajo.
¿no? Y yo caminando, caminando, y ¡pum! Es ahí donde me llevan a este lugar. Se levantó tu cuerpo energético. Exacto. Y es ahí donde me llevan a este lugar, me piden esta misión, yo pido la misión, me comienzan a sanar. Y de pronto, ¡fum! Regreso de nuevo al mismo episodio donde seguía caminando. Oh, Y una voz me decía, decide, decide. Y para eso comencé a escuchar voces, Vanessa, Vanessa, por favor, por tu madre, por tu hermana. Me hablaban y yo decía, ¿qué hago? Y seguía caminando hasta que estoy a punto de pasar esa puerta. O sea, saliendo, porque esa puerta era ese saliendo de mi umbral. habitación. Exacto, pero era una puerta de mi habitación, ¿no? Y de pronto yo agarro y me paro, la miro como diciendo, no, y mi tía voltea y me dice, no, porque yo digo no. Entonces mi tía voltea y me dice, no, y me empuja. Abro los ojos y ya estaba en mi cuerpo. Y me estaban haciendo, a punto de hacer traquetomía. No, 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 ya está con los signos vitales. Desde ahí, Oh, un milagro de oh, vida. wow. Y no te hicieron la traqueotomía. No, no me hicieron la traquetomía. Wow. Y es ahí donde yo comencé a sanar. Me dijeron que iba a estar unos 3 meses en el hospital. No, acá de 3 meses, 3 semanas. Comencé a recuperarme mi color. Los doctores decían, esto es un milagro, esto es un milagro. Y así, y como yo nunca había tenido la sensación de ir al baño, yo muy traviesa, personas que me iban a visitar les decía, dime cómo es, para poder salir de aquí. Y salí, y mira, tengo 41 años ahora. Wow. 20 años después. 20 años. Desde ahí, Ani, mi vida me cambió porque si antes tenía estas conexiones psíquicas, ya eran cada vez más fuertes. Comenzaron a aparecer maestros espirituales en mi vida, físicos y también los astrales, mi conexión con los seres de luz. Y tendríamos que hacer muchos programas, Ani, para contarles todas las veces que los ángeles se han aparecido en mi vida, que me han sanado, que están en mi vida. Y entendí que mi labor, mi nueva misión es ser una sanadora, formar, porque de un momento a otro llegó Ani conforme a los 33 años. Yo soy publicista y marketera. Es como que si un momento a otro me quitaran toda esa posición que tenía, me quedé en la calle, aparecieron mis guías y me dijeron, es tu momento, porque yo antes no quería ejecutar la misión porque la aplazaba. Siempre en el mundo terrenal, humano, me enfrentaba a toda la parte de este proceso de evolución. A los 33 años tuve que cumplir sí o sí esta misión álmica con esta escuela y sanar y formar sanadores, formar psíquicos de corazón. No solamente eso, sino también ayudar a las personas a ser felices, a transformarlas, a sanarlas. Y en mis 33 años eh, de corazón fue muy fuerte, Ani, porque yo quebré, no tenía ni para comer, comenzaron a aparecer los seres de luz, comenzaron las entrevistas, y ahí es como que si se develara toda la descarga que recibí ese día. Y muchas personas me dicen, Vanessa, ¿quién te enseñó a sanar? ¿Quién te enseñó la parte psíquica? ¿Quién te enseñó la parte alquimia? Y yo digo, nadie, solo lo sé. Eso te iba a preguntar, ¿cómo sabías? Porque cuando niña instintivamente ya estabas poniendo las manos Exacto. y ahora continúa sanando como bien, o sea, bien lo tenemos aquí en la parte física y en la parte mental. ¿Cómo supiste que lo podías hacer? Mira, Miani, yo creo que en el momento que te dije que comencé a recibir como que se movía y mucha información porque escuchaba, siento que ahí fue, digamos, este conocimiento que fue descargado y creo que muchas personas que hemos estado a punto de morir y hemos regresado, porque yo morí, porque a mí me contaron los doctores que
durante unos segundos dejó de latir mi corazón y se escuchaba el ti. Exacto, sí. Entonces, muchas personas hemos venido con esta descarga y llegó un momento donde poco a poco, hasta que ¡pum!, revienta. Y a los 33 reventó todo este conocimiento, tanto que yo decía, pero ¿de dónde? Nadie me enseñó. Y es una cosa que hasta ahora me pasa, ¿no? Todo el rato descargando. Y es una misión, ¿no? Una misión que cumplir. Pero hay algo más que quería decirles a todos, que también a mí me ayudó, porque mi relación siempre con mi ángel de la guarda de niña fue muy fuerte, con todo en realidad. Y yo nunca me creí enferma. Cuando a mí me desahuciaron, yo no me desahucié. Wow. Yo creo que a través de mi voluntad me dieron esta oportunidad. Sí. Porque yo no me desahucié. Y después de eso, yo me sané de esto del colon, pero aún tenía el tumor cerebral. Y me pasaron años, años para que los doctores me dieran de alta. Y yo nunca me creí enferma del tumor que tenía en la cabeza. Yo no, es más, le cambié de nombre. Le cambié de nombre, hice que todas las personas le pusieran otro nombre. Todos los días lo trataba con amor, lo llamaba con amor. Y mira qué casualidad, estaba en la hipófisis sin silla turca, justo en el chakra del tercer ojo. Y comencé a sanarlo, y recibí mucha ayuda, cirugías astrales también, mucho pudo, mi poder como alquimista, como autosanadora, porque a mí cuando me decían, pobre Vanessa, porque eso me producía desmayos, me producía ceguera, me producía dolores de cabeza muy fuertes, problemas hormonales. Y entonces yo nunca le llamé tumor, Ani. Yo le llamé regalito extra, una yapa. Wow. Yo soy pequeñita de tamaño y yo le decía, cuando conversaba con padre, madre, le decía, tú me hiciste pequeña, pero creo que algo más quiso crecer en vez de crecer. Creció Wow. hacia adentro y siempre, nunca me sentí enferma. Siempre me sentía agradecida. Mientras había Wow. personas que me decían, Vane, pobrecita, entraste en coma, mira todo lo que pasó. Yo les decía, no me digas, pobrecita, dime milagro. Dime que tuve la capacidad, esta fe, esta voluntad. Y después las personas, ¿no? Mi familia me dicen, uy, Vane, pero ahora una y sales de una y ahora estás con la otra, con lo de tu corazón y con lo... Yo dije, no, el soplo que tenía se fue, la arritmia que tenía se fue, Wow. esta yapita todos los días, yo la sanaba, me autosanaba, le hablaba con amor, nunca me creí enferma y años después me hacían las tomografías anuales, ¿no? Y entonces yo le decía al doctor, no le diga tumor, no le diga microadenoma. Y el doctor me dice, ¿cómo que es que le llame? Dígale yapa. Y el doctor se ponía palabras como diciendo, uy, ¿por qué me estás pidiendo que te diga eso? Hasta que todo el mundo le decía lo mismo. Y segundo día me dijo, Ani, pero tu yapa ahora está del tamaño de un arrocito. Después otro día me decía, tu yapa ya está más chico. Es más, no veo a la yapa. Y llamaba a otro doctor. Wow. Yo le decía, no veo a la yapa. Y el otro doctor dice, ¿qué yapa? Ay, mi nomás. No está acá, no hay. Bueno, vamos a hacer una resonancia. Me hicieron resonancia, otra resonancia, porque hay niveles de resonancia. Y no le encontraban. Y el doctor me dijo, y hacía así, su mano hacía, ya no está, ya no está. Si hay personas que me preguntan, Vanessa, ¿a ti te irradiaron, te hicieron quimioterapia? Nada, nada, porque lo mío nunca fue cáncer. Nunca acá, en la cabeza no. Ajá. En la cabeza no. Entonces fue un tumor cerebral y crecía y que eso me hacía mucho daño, ¿no? Y ya no está. Y ya Wow, no Vanessa, tú lo tengo. misma. Wow. Pero yo Así quiero es. yo sé que tú tienes muchas historias para contar, pero Sí. yo sé que el público debe estar preguntando, la comunidad debe estar diciendo, ay, que nos cuente por lo menos 2 o 3 más de esas experiencias que ha tenido con los ángeles. Y hablaste de cirugías astrales, eso es un tema bien interesante para tratar más adelante.
Y si Ay, pudieras adelantarnos un poquito sobre esas experiencias, porque tus palabras, hablando de no una, de varias enfermedades muy peligrosas, ujú. humanamente hablando, mortales, lograste sanar. Y posiblemente habrá personas que vean este programa que estén pasando por una situación que entienden que no tienen esperanza. Y aquí vemos un ejemplo vivo, lleno de luz y de amor, de que sí es posible. Así es, Miani. Y a todos darles el mensaje de que muchas personas también que vienen a mí para hacer sus tratamientos, yo les digo, esto no es de un día, esto no es de una semana, esto no es de un mes, esto es de a veces de años y requiere de mucho el camino. Para mí la sanación es un proceso, es un proceso. Y también pues biodecodifiqué el por qué también me había pasado todo esto. Y algún día contaré, mira, Ani, yo me invito contigo a contar cómo descubrí, eso no lo he contado en ninguna entrevista, cómo sanar y por qué había tenido este microadenoma en mi cabeza. Algún Porque se día, te fue revelado. no, ya no solamente me fue revelado, porque tenía que ver con mi historia, tenía que ver con mis Oh, ancestros. Algún día, ¿qué te parece, Ani? sí, Hacemos sí, una sí. parte 2 de hablar de esto, de cómo fue mi proceso total de sanación. Porque siempre en las entrevistas cuento la forma breve, pero nunca he ahondado cómo fue mi proceso de sanar este tumor, que Súper. requirió de años y lo vamos a hacer. Pero solamente quiero regalarles otra historia, porque yo sé que muchas personas me dicen, Vane, yo tengo que contar tantas historias de sanación conmigo y con otros. Pero te contaré una que a mí me pasó. El año pasado viajé a Europa, estuvimos en París y nos agarró un viento tan fuerte, un clima muy fuerte, y estuvimos horas en la lluvia para poder llegar al hotel. Bueno, llegamos al hotel y tal vez Europa no es como Latinoamérica, ¿no? Que encuentras más rápido las cosas, ¿no? Ujú, Que sí. salir a comer o no, o Ujú, como otros países, ¿no? Entonces, no teníamos alguna pastilla para la fiebre, yo estaba con fiebres altas, bajamos al hotel y como había mal tiempo, no había un médico en el hotel, me dieron unas pastillas, pero esas pastillitas no me aliviaban la fiebre, hasta que llegó un momento donde yo ya creo que estaba tanto de fiebre que mi pareja que estaba al costado me decía, ya no sé qué hacer, él se le salieron las lágrimas, no sé qué hacer. Entonces yo creo que ya está, él ya estaba ya llamando al seguro internacional, hasta que de pronto yo lo único que hice fue cerrar mis ojos, ¿no? Y pedí ayuda a los ángeles y les dije, ayuda, ayuda, ayúdenme, me siento tan mal. Aparte que yo sentía que mi respiración estaba muy rápida, me dolían tanto los pulmones, y ujú. ¡fu! Aquí me susurran, es neumonía. Y yo agarro y las fiebres no me bajaban, me sentí un silbido en el pecho, ¿no? Oh, wow. Entonces pide ayuda a los ángeles. Entonces yo siento que fue mi ángel de la guarda, así que comenzó a invocar a toda la hermana blanca, a todos, ayúdenme, ayúdenme. No tenía tantas fuerzas y mientras mi pareja trataba de buscar el teléfono del seguro internacional para que me llevaran, cuando de pronto habían pasado minutos, veo el arcángel Rafael en una, sí, Mm, es hermosa amarilla dorada, una amarilla dorada y verde, verde, porque él es así, un verde esmeralda combinado con doradito, amarillito, aparece frente a mi cama y me dice, cierra los ojos y déjate sanar. Y en ese momento yo lo único que yo sentía, y entonces para eso Alex estaba hablando y dice que él veía como yo estaba en la cama y sonreía. Sonreía y él hablaba por teléfono y miraba diciendo, ¿qué le pasa? Y sonreía, sonreía, hasta que ¡pum! Se le corta la llamada a él. Y él se acerca y me dice, ¿qué pasa? Y yo le hago así.
los ángeles están acá. Y él se pone ahora, es porque yo no le dije más nada. Y él solito, sin saber qué era, comienza a orar. Y yo sentía cómo me sanaban. Y acá, caliente, caliente, aquí en los pulmones, para así. Y aquí. Wow, Me quedé dormida. Mi pareja se quedó dormido, orando en el suelo, ¿no? Yo me wow, quedé qué bello. dormida y al día siguiente nada de fiebre. No tuve fiebre, no tuve nada, la tos que yo tenía se me fue. Lo que sí se me quedó es la secuela de la afonía. Es más, si ustedes ven mis videos en esa época, estaba con una afonía increíble, lo único, ¿no? Y entonces, o sea, que les voy a decir algo para que se ríen. Yo le pregunto a los seres de luz, pero ¿por qué me sanaron solo de la neumonía y la fiebre y no de la voz? Y mi ser de luz me responde, me río porque se van a reír con lo que me dijeron. Te has ido de vacaciones y la única forma de que no hables es dejando Porque si no, no descansaba. que no descansaba, no podía con lo mío, y eso fue que realmente me tomara mis vacaciones ahí, porque a pesar de que mucha gente se enteró que yo estaba en Francia, en París, mucha gente decía, queremos verte, queremos verte, queremos verte, y yo decía, vamos, vamos, y perdía mi día de vacaciones. Claro, de disfrutar. Exacto, así que mis hermanos me dijeron, porque es lo único que va a hacer que tú guardes silencio y que no atiendas. De la única forma que te podemos mantener tranquila. Y por eso que me río, porque yo digo, pues fue cierto, ¿no? Y pude disfrutar, me encontré con personas maravillosas ahí. Y eso fue, y tendría que contar tantas historias. En realidad, como te decía a ti por interno, Ani, yo creo que tendríamos que hacer miles de programas para contar tantas experiencias que recibo día a día, hasta con las plantas, hasta con los árboles. Es increíble. Wow. Sí. Qué interesante eso que mencionas, porque hay dos puntos que quiero que me ayudes a compartir con la comunidad. Es el respeto por todo aquello que nos rodea. Y mencionas las plantas, los animales. A veces actuamos de una manera, en la mayoría de los casos, inconsciente, pensando que no sienten, que puedo arrancar un árbol, que puedo cortar una planta, que puedo darle una patadita al perro y que no pasa nada porque o son plantas o son animales y pues es importante vibrar en esa armonía y saber que todos formamos parte en conjunto de esta creación. Así es, Ani, mira, te voy a contar una experiencia que me pasó, no sé cómo lo conocen este árbol en otros países, pero es una bugambilia, ¿no? Un árbol, Y ella, un árbol que se llama bugambilia, que crece como unas hojas color, a veces crecen fucsias, hojas rojitas, que a veces los ponen en las casas ok, y ya, sí, sí, sí. madera, muy bien. Ujú. Entonces, en la casa donde yo había venido, el primer piso están los dueños y acá nosotros, ¿no? Entonces, ellos habían decidido podar a la bugambilia porque había crecido tanto que digamos que las rejas, o sea, la parte de afuera, se estaban viniendo casi abajo. Entonces, para eso yo estaba en una sesión justo aquí en mi consultorio y de pronto yo no sabía lo que estaba pasando, Ani. Y yo estaba así en una sesión virtual y sentí un dolor, pero sí, grande, y como que si alguien gritara, y sentí un dolor fuerte, pero fuerte, fuerte. Y tanto que le dije a la persona en la sesión, perdóname, ¿sabes qué? Te voy a tener que reprogramar la sesión, tú no te preocupes, te vamos a hacer un regalito, algo está pasando afuera que no me está dejando estar tranquila, por favor. Y me dijo, ¿qué pasa? Y sentí el dolor, sentí el dolor, sentí el dolor. Terminó la sesión. Se me ocurre abrir la ventana, porque yo cierro la ventana por el ruido, abro la ventana y me encuentro a 5 personas podando el árbol. Y ella, fuerte, fuerte, fuerte.
Yo me sentía con mucho dolor, las lágrimas se me caían. Wow. Entonces yo le pregunto a la dueña, pero ¿por qué no la plantaron? Me dice, no, Vanessa, ahorita le hemos podado toda, pero de todo el árbol que era prácticamente, había crecido en toda la acera de la casa, la habían podado, eso ahorita lo habían dejado en raíz, o sea, un poquito nomás, o sea, Ajá, sí. un tallo, ¿no? Entonces yo dije, wow, qué pena. ¿Y qué les quiero decir? ¿Cómo se conectan las plantas? Yo también tenía mi bugambilia arriba, pero en maceta. Mi maceta se murió. Se movía. Se murió a los días. Oh, después del corte. Tenía una bugambilia de este tamaño, sí, que le estaba haciendo arbolito, y otra pequeña, se murieron. Oh, ¿Qué wow. les quiero decir? Todo está interconectado. Si nosotros, como les digo, porque hay personas que son más sensitivas que otros. Bueno, es parte de tu propósito, tu plan del alma, pero no quiere decir que uno sea más sensitivo que otro, sino que tú te encuentras más distraído, más te encuentras en un mundo que no es magia. Pero si tú te comienzas a conectar con la magia de lo que existe, la magia de lo que existe se comenzará a conectar y manifestar contigo y sentirás. Y eso pasó. De verdad, yo lo sentí y me acuerdo que mi pareja me dice, pero ¿por qué se murieron esas bugambilias? Nunca salieron de la que estaba abajo, tú Ujú, las ujú, trajiste de otro lado. ujú. Porque todo está interconectado. Todo Wow. está interconectado. Así Vanessa, es. ¿y cómo podemos nosotros, mencionaste que muchos quizás están un poco más distraídos, otros están más alerta? ¿Cómo se puede comenzar a lograr esa integración, esa conexión con nosotros mismos y con lo que nos rodea? Incluso porque sé que hay personas que deben estar preguntándose, ¿cómo yo puedo comunicarme con mi ángel? ¿Cómo puedo comunicarme con los seres de luz? Y yo creo como que todo viene ligado en cuanto a la manera en que se puede lograr esa conexión universal. Y tú que ya tienes mucho tiempo desde pequeña en esa conexión, lo que tú incluso como coach, como persona que está ayudando, instruyendo a tantas personas, ¿cuál es la clave? Eh, yo siempre digo, es el amor. Es entender que encontrar tu luz no significa perfección. Encontrar tu luz no significa santidad. No hemos entendido mal eso, en realidad. Encontrar tu luz es tener la capacidad de entender que esa luz va a alumbrar todo lo negativo que tienes, que eres. ¿Para qué? Con el objetivo de mejorarlas, de trascenderlas. No hay que negar la sombra, porque esa sombra es hermosa. La sombra, ¿qué quiere decir? Tus heridas, todo lo que aún no haces bien, todo lo que te falta aprender. El objetivo es mirar, o sea, aprender a desarrollar esa linterna mágica y ser el valiente para alumbrar lo que tienes que sanar. Y es por eso, Ani, que a mí me gustaría un día hacer un programa contigo de contar cómo me fue mi proceso de sanar este tumor. Para conectarte con los seres de luz, como te vuelvo a decir, es importante aprender a desarrollar tu linterna. Esa linterna que te ayude a tener la valentía de sanar lo que no haces bien, lo que tienes retenido, de lo Ujú. que tienes almacenado, heredado, de lo que no quieres escuchar y ver. Asimismo, aceptar la ayuda divina de los seres de luz, que ellos no nos hacen la tarea. Ahí estamos equivocados. Solo nos ayudan a potenciar la linterna. Nos pueden ayudar en momentos difíciles como los que les he contado, claro que sí, y todo depende de tu fe. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque hay personas que me dicen, Vanessa, ¿por qué hay personas que pueden sentir los seres de luz y otros que no? Es porque tú no alcanzas la frecuencia. Pero cuando comienzas a alcanzar la frecuencia, tienes señales físicas de afuera, de sueños, ¿no? Sí. Entonces, ya otro día también hablaremos de eso.
¿no? Que hay psíquicos que no, que son psíquicos y que no lo sabían, o que o se habían olvidado que lo eran, o algunos que no saben cómo entrenarse, y así. Un día podemos hablar de esto. Y yo creo que eso sería hablar mucho, porque yo siento, Ani, que hay muchas personas que son psíquicas y que no lo saben, y que si lo saben, no saben cómo, qué hacer. Y eso es muy importante. Entonces, la conexión siempre tiene que ser amorosa. Mientras más pulas tu piedra, le des algo bonito de ti, o sea, lo transmutes, mientras más tengas la capacidad de mejorar, mientras más fe tengas, mientras decidas ser tu mejor versión cada día, sin esconder la peor versión, ¿no? Es decir, yo soy un angelito. Ujú. No, 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 no. Tener la capacidad de siempre. Si ustedes me preguntan, tú me preguntas, Ani, ¿todos los días trabajas en ti, Vanessa? Sí. ¿Te falta mucho que aprender? Sí. ¿Te falta mucho que seguir reparando? Sí. Porque siempre seguimos aprendiendo. Y esa es la verdadera espiritualidad o despertar de la conciencia, eh, es tener la capacidad de ir mejorando lo que no hacemos bien. No es negarlo, porque eso no es espiritual. Ay, No es qué negarlo. hermoso, qué Así, hermoso, qué hermoso. Y yo creo que aquí hay algo bien clave que tú has mencionado, Vanessa, y es que todo debe comenzar por uno mismo, no ujú, buscar hacia afuera. Siempre hablaste, tengo que vibrar desde el amor, tengo que ser más compasivo, o sea, todo comienza por mí, no ujú. buscarlo fuera. Y eso es muy importante. Y sobre todo saber que ni soy tan santo, pero tampoco soy tan malo que no sea digno de experimentar lo que Exacto, otros ya han experimentado, porque ya esas personas van un pasito más adelante, se han reencontrado con ellos mismos. así es. Y entrar a esta partecita bonita de siempre, donde digo, sí, es una linterna. Y que esta linterna no es para iluminar a otros, es decir, esto tienes que arreglar tú, ¿no? Es para a ti, tener la capacidad de iluminarte a ti lo que tienes aún que trascender. Así Uy, es. no quisiera terminar este espacio porque hay muchas cosas por hablar, muchas cosas por todavía seguir comprendiendo. Todo el programa ha sido un total mensaje, completamente lleno de luz y lleno de amor. Yo quiero que las personas que están aquí viendo este programa, Vanessa, que les regales por último de todos los regalos que nos ha dado el día de hoy, una palabra de aliento para aquellas personas que están pasando por situaciones difíciles. Tú eres un vivo ejemplo de Ujú, que siempre, siempre hay una luz al final del túnel. ujú. Me gustaría que para esas personas que estén pasando algún duelo, alguna enfermedad, alguna situación económica de pareja, que le des una palabra para que se queden con ella y la reflexionen, la abracen y puedan comenzar a abrirse a la luz. Qué bonito lo que me dices, Ani, y a todos decirles que pase lo que pase, lo que te esté pasando, lo que te haya pasado, no te pelees con la vida. No te pelees con la vida, porque muchos no solamente se resienten con ese acontecimiento, con esa persona, sino también con la vida. No le quites vida a tu vida, porque ahí está la fuente de tu sanación, de tu amor, de tu abundancia, de tu éxito, de tu felicidad. Ponle vida a tu vida y comienza a observar qué hace que te robes vida, qué hace que te robes vida, no que te roben otros, porque si te roban otros es porque tú estás dejando que te roben vida, qué hace que te robe tu vida. Y una vez que lo detectes, entonces manos a la obra, a trabajarlo en positivo. Si lo que pongo en mi lista que me roba mi vida, dormir poco, entonces duerme más, organízate, ama la vida, ama tu existencia, porque ahí está la clave de todo. Ahí está la clave de todo. Y hay otra palabra, no quisiera dejarte ir, pero otra palabra que
que también has dicho, y es no pensar que los demás son los responsables de lo que nos está pasando, sino tomar responsabilidad y saber que si algo yo siento que el otro me hizo es porque yo estoy permitiendo que eso sea así. O sea, todo comienza por uno mismo, incluso al momento de tomar las riendas de su vida. Vanessa, muchísimas gracias. Yo muy agradecida, muy complacida y súper contenta de haberte tenido aquí la primera vez, porque vendrán otros encuentros con otros temas pendientes. Sí, gracias, gracias a ti. De todo corazón y abracitos de luz y lluvia de bendiciones. Gracias. Amén. Aquí están las redes sociales de Vanessa, si la quieren buscar. Yo sé que mucha gente va a comenzar a buscarla. Ella está impartiendo cursos hermosísimos constantemente para ayudarnos a todos en este camino. Así es que muchísimas gracias, Vanessa. A ustedes también gracias. Nos encontramos en la próxima y muy pendiente, porque con ella vamos a estar tratando muchos temas. El primero que viene luego de este encuentro es hablar sobre las enfermedades, cómo trabajar con ella, ¿verdad, Vanessa? Sí, así Así es. sea. Bueno, hasta la próxima. Gracias.